La primera interpelación, como decía, está presentada por doña María del Carmen Vázquez Soto y con la misma le plantea al Gobierno que justifique el abandono en el que se encuentra el pabellón de Las Heras. Señora Vázquez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenos días a todos. En 2008 comenzó la obra de demolición del antiguo acuartelamiento del Parque de Artillería para lo que iba a ser una nueva comandancia de la Guardia Civil de Ceuta. Han pasado 14 años, ni más ni menos, y los terrenos vacíos sirven solo para aparcamiento de los vehículos de los feriantes y para sostener la única parte que pudo salvarse, el bien de interés cultural, el pabellón de Las Heras, herido de muerte entonces. En enero del presente año, este pabellón es vallado por peligro de derrumbe. El paso del tiempo y la dejadez institucional con sobresaliente en su nula actuación para la conservación de este se sumaron para concluir en un auténtico desastre. La ciudad ordenó acordonar y vallar el entorno de este bien cultural, o mejor dicho, de lo poco que queda en pie de él, se adoptaron medidas de seguridad urgentes por el peligro de desprendimiento. Desde 2008, periodo en el que se produjo el derribo del Parque de Artillería, hasta la actualidad, no se ha hecho algo específico que garantice la protección de este pabellón, en donde incluso se han producido incendios y ha sido dañado por temporales, lluvias y viento. Las famosas e interesadas razones de Estado sirvieron para salvar solo una infraestructura que no muestra su mejor cara a pesar de las continuas denuncias cursadas tanto por entidades sociales como por partidos políticos y medios de comunicación. Este BIC se incluyó en el listado de edificios protegidos, pero su estado de conservación es lamentable. Cada día es peor y se ha convertido en un foco de todo tipo de residuos. El año anterior, en noviembre de 2021, las lluvias destrozaron y provocaron el derrumbe de la parte superior del mismo, ya víctima de una degradación por capítulos que constituye esa crónica de una muerte anunciada que todos vemos. Incongruentemente, desde el Ejecutivo alardeáis de cumplir con una protección que cualquier ciudadano, me incluyo, puede comprobar que no existe. Las preguntas que me gustaría que me respondiese el Ejecutivo desde la consejería competente serían las siguientes. ¿Pensáis dejar que se termine de derrumbar este BIC? Evidentemente, el coste de los escombros, de recoger esos escombros, es mucho menor. No es de recibo que un edificio que está protegido se encuentre en este abandono y ante las numerosas reclamaciones y denuncias, ¿a qué es debido esta desidia por parte del Ejecutivo? Tercera pregunta. Por un lado, el Ministerio del Interior, por otro, la Administración Autonómica. ¿Cuál es la responsabilidad de cada una de estas dos entidades actualmente respecto a este pabellón? Y, en último lugar, se colocaron una serie de carteles para informar del peligro de desprendimiento y se valló todo su perímetro. Es una zona muy transitada, pero muy transitada y con muchísimo tráfico. ¿Realmente sois conscientes de la desgracia que puede llegar a pasar? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vázquez. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, el inmueble es propiedad del Ministerio del Interior, no es propiedad de la ciudad y, por lo tanto, es el Ministerio del Interior el encargado de la conservación del inmueble y es competencia del Ministerio de Cultura, no de la Consejería, velar por ello. Así que, por lo tanto, la Ley de Patrimonio la deja claro, que es el propietario de los inmuebles los que están encargados de velar por su conservación. Dentro del denominado cuartel de Las Heras que usted refiere, el bien a proteger es el denominado, lo que era el antiguo cuerpo de guardia, lo que se llama denominado pabellón racionalista, que es lo único que no se ha demolido de este antiguo cuartel. Esta edificación no es un BIC, no es un bien de interés cultural, no está catalogado como tal, pero sí es cierto que es un elemento protegido con nivel 2 dentro del actual, del PEGO. Este nivel de protección permite las obras de consolidación, de protección, de restauración, manteniendo el carácter original, pero no permite en ningún caso la demolición de las construcciones originales. En el 2016, la Consejería de Fomento, ante el estado del pabellón, emite un informe de medidas cautelares de delimitación y señalización de la zona ante los riesgos para los usuarios. E igualmente se señala que va a proceder a la ejecución de la rehabilitación de forma subsidiaria por un importe de 575.411 euros. Ante la no actuación, ese aviso que se hace al Ministerio de Interior, propietario del inmueble,
La Consejería de Fomento reitera otra vez la orden de ejecución y rehabilitación, así como las medidas cautelares que usted habla, efectivamente, para evitar o para el mayor deterioro y, sobre todo, la posibilidad de seguridad para los viandantes. En el 2021, la Dirección General de la Guardia Civil presenta un informe y alegaciones contra esas medidas cautelares que había puesto en marcha o que había iniciado la Consejería de Fomento. En el informe se pide, además, la demolición por completo del edificio. Es decir, el Ministerio lo que hace es pedir que se demuela del todo y la creación de un mismo edificio con mismas características. En el 2022, ya en este año, en febrero, se reciben alegaciones del Ministerio de Interior relativas a esas medidas cautelares que se había adoptado por parte de la Consejería de Fomento, solicitando la suspensión de las mismas y comunicando que la finalización del proyecto de ejecución de la nueva comandancia de la Guardia Civil estaba prevista para finales de marzo del 22 y que este proyecto ya englobaba la conservación del pabellón racionalista. Pasado este tiempo, la Consejería reitera otra vez las medidas cautelares y este verano la Consejería de Fomento ha dado la orden de ejecución de estas medidas y, si no son llevadas a cabo, serán ejecutadas de forma subsidiaria por parte de la ciudad. Esa es la situación del pabellón. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rontomé. Señora Vázquez, tiene usted la palabra. Bueno, señor Rontomé, yo toda la documentación que tengo, lea donde lea, he visto que es un BIC. Ya, usted dice que no lo es, yo la documentación que tengo sí. Nivel 2, es de nivel 2, este pabellón, según el PGO, será el PGO nuevo, ¿no? El que aprobamos el año pasado, porque en el anterior que tenía la ciudad del año 92 pone que es de nivel 1. O sea, yo le digo, la documentación que yo tengo no me la invento, ¿vale? Ni tampoco me lo prepara nadie, me lo preparo yo. Y eso es lo que le puedo decir. Usted me ha dado una explicación que tiene que responsable es el Ministerio del Interior. También tengo documentación de que responsables sois los dos. O sea, cuando eso se caiga, o dígame qué estáis esperando en realidad, que se caiga del todo, porque está prácticamente ya... Nada, que no me termina de convencer, pero a mí no me tiene que convencer a los ciudadanos que transitan por allí o a los señores que van con sus vehículos por allí. Nada más. Gracias. Muchas gracias, señora Vázquez. Señor Rontomé, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Es que no es un BIC. Me da igual lo que... No es un BIC. De hecho, hubo una propuesta de este Pleno para hacer un diagnóstico de la situación de los BIC de esta ciudad y el pabellón racionalista no está catalogado como tal. No es un BIC. Hay otros BIC, hay casi 100 BICs en la ciudad, pero este no lo es. Efectivamente, lo que permite el nivel de protección 2 es lo que le he dicho, obra de consolidación, de protección y restauración. Lo que está claro es que la ley lo dice de forma clara, que es el propietario quien tiene que velar por la conservación del inmueble. En este caso es el Ministerio de Interior. Cuando no lo hace, cuando, por lo que sea, por circunstancias, no se lleva a cabo, la Administración, en este caso nosotros, podemos ejecutar medidas cautelares de forma subsidiaria. Pero claro, eso es un proceso. Es decir, yo no puedo entrar en una propiedad suya y arreglarle la vivienda. Pues esto es algo parecido. Es decir, yo no puedo entrar en una propiedad que es del Ministerio y arreglarle directamente o hacer esas obras. Hay un proceso, hay un procedimiento y en ese procedimiento lo que se le pide se reitera que lo haga porque es el responsable de esa conservación. Si no se lleva a cabo, se dictan medidas cautelares para evitar ese derrumbe total y, sobre todo, por cuestiones de seguridad. En este caso porque hay un paso de viandantes y de vehículos cercano, pero es que esas medidas cautelares que propone la Consejería también pueden ser recurridas, pueden ser alegadas por parte del propietario. Es decir, es que en este caso el Ministerio no estaba de acuerdo ni siquiera con las medidas cautelares que nosotros íbamos a ejecutar de forma subsidiaria. Incluso el Ministerio del Interior llega a pedir la demolición total del edificio, que no se ha permitido, evidentemente. Esa es la parte que nos corresponde como ciudad. Yo sé que, evidentemente, es doloroso ver la situación de ese inmueble, pero ya digo que la responsabilidad es del Ministerio, nosotros es de forma subsidiaria y si las medidas cautelares si finalmente el Ministerio no las lleva a cabo, pues las tendremos que llevar nosotros de forma subsidiaria. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Rontomé. Reclamaciones judiciales que afectan no solamente al propio ayuntamiento, sino también al sector periférico empresarial de Ceuta.
reclamaciones judiciales debidas al impago de facturas por suministros de bienes y prestación de servicios que realizan empresas, la mayoría de Ceuta. Impagos que, ya digo, también que en la mayoría de las ocasiones están injustificados. De ahí, precisamente, que muchas reclamaciones judiciales acaben en sentencias en contra de esta Administración. De hecho, en el primer expediente de modificación de créditos del año 2022 se aprobó una partida de 7.300.000 euros, que era una especie de cajón desastre donde se incluían reclamaciones judiciales y otros tipos de contingencias. Pero no solamente en un expediente de modificación de crédito aparecen partidas relacionadas con estas reclamaciones judiciales que hay que hacer frente, sino a lo largo de la trayectoria de esta legislatura y del Gobierno del Partido Popular en esta ciudad autónoma de Ceuta, han aparecido de forma casi constante pues partidas referentes precisamente para pagar esas posibles reclamaciones judiciales que acaben en sentencias en contra de esta Administración. Por tanto, de ahí que, por el propio interés de la ciudadanía y también, por supuesto, del Grupo Parlamentario Socialista, llevamos a cabo esta interpelación en el siguiente sentido. En primer lugar, a cuánto ascienden el importe de las reclamaciones judiciales a las que ha tenido que hacer frente la ciudad autónoma de Ceuta desde el inicio de esta legislatura hasta los momentos actuales, incluido también lo que es el sector periférico empresarial de nuestra ciudad, es decir, las sociedades municipales. También decir que estas cantidades nos gustaría que nos diera información de lo que es con respecto a un año en concreto, es decir, que estén debidamente anualizadas y que nos digan también si existe un desglose, debe existir, de hecho, entre lo que es el principal, las costas y los intereses de demora. Y, por tanto, que nos dé aclaración de cuáles son esas cantidades en cada uno de los conceptos. Por último, le preguntamos a este Ejecutivo a qué asuntos en concreto se refieren estas condenas judiciales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Y, en primer lugar, le voy a negar la mayor. Usted dice que es un mal endémico y estructural de esta Administración y no puedo estar más en desacuerdo con esa afirmación en cuanto a las sentencias a las que tiene que hacer frente esta Administración, porque resulta, en cualquier caso, que los tribunales no fallan en estos casos concretos a favor de la ciudad. Son innumerables los casos judiciales en los que hay reclamaciones por parte de ciudadanos, por parte de empresas, a la ciudad de Ceuta, y la ciudad tiene un departamento a través del cual defiende los intereses de la ciudad, defiende los intereses generales y defiende, al final, el bien común, que es el patrimonio de la ciudad autónoma de Ceuta, que es el patrimonio de todos los ceutíes. Hay veces en las que hay acuerdo con estas empresas o ciudadanos que presentan una reclamación y inmediatamente se abonan las cantidades que sean necesarias, pero hay veces en las que la Administración no esté de acuerdo con la reclamación que hace cualquier tipo de sociedad y, evidentemente, la sociedad con la que no está de acuerdo pues presenta un pleito. Nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana, cuando no estamos de acuerdo con una empresa o no estamos de acuerdo con un ciudadano, un compañero o un vecino sobre cualquier situación que sucede en nuestra vida normal, acudimos a los tribunales. Para eso están. Además, es una garantía de todos los ciudadanos y es una garantía de nuestras libertades. Por eso le niego la mayor. Y le voy a poner un ejemplo. Mire, cuando terminó el contrato de limpieza pública viaria con la empresa Urbaser, la liquidación de ese contrato que presentó la empresa era de 12 millones de euros de reclamación a esta Administración. Después de 10 años de litigios, hemos conseguido, nuestros servicios jurídicos, mejor dicho, han conseguido que esa reclamación al final sea
un pago por parte de la ciudad de 1,8 millones de euros. Es decir, de 12 millones que reclamaba la sociedad, hemos pasado a 1,8 millones de euros, que son los que efectivamente se han pagado. Y como esto, hay otros casos. Hay casos donde la empresa solicita 14 millones de euros y al final a lo que la ciudad tiene que hacer frente es bastante inferior a lo reclamado por la empresa. Si no hubiéramos acudido a juicio o si la empresa no hubiera acudido a juicio, el pago al que tendría que haber hecho frente la ciudad sería ingente. De todas formas, le he traído todos los expedientes a los que ha hecho frente la ciudad durante los años 19, 20, 21 y 22. Aquí no puedo relatarlos todos por protección de datos de las empresas y las personas que han reclamado a la ciudad, y usted podrá analizar y ver toda esa información como miembro de esta asamblea que es y derecho que tiene a la misma. En cualquier caso, los años, le relato, en el año 19 se pagaron 450.000 euros de intereses y costas y 2,5 millones de euros de principal. En el año 2020, 350.000 euros de intereses y costas y 1.164.000 euros de principal. En el año 2021, 365.000 euros de intereses y costas y 1.543.000 euros de principal. Y en el año 2022, lo que llevamos de 2022, 387.000 euros de intereses y, en este caso, 6 millones de euros de principal, porque este año hemos afrontado el pago de la sentencia de Urbaser a la que le hacía referencia anteriormente. En el caso de ACEMSA, en estos 4 años, entre intereses y principal, han sido 490.000 euros. En el caso de Envicesa, en estos 4 años, intereses y principal, 142.000 euros. En el caso de Procesa, intereses y principal en estos 4 años, 47.000 euros. En el caso de Obimasa, intereses y principal, 240.000 euros. Puerta de África, intereses y principal, 82.000 euros en estos 4 años. Servicios turísticos, 4 años, intereses y principal, 65.000 euros. En el caso de Radiotelevisión Ceuta no hay ninguna sentencia. En el caso de Ange Vicesa tampoco hay ninguna sentencia y en el caso de Parque Marítimo tampoco hay ninguna sentencia. Me falta que me remitan los datos de la sociedad Obimace, que todavía lo estoy esperando, pero en cuanto los tenga se los paso. Tengo la relación de todos los juicios en los que hemos tenido que afrontar el pago de alguna cantidad, ya sea por indemnización de funcionamiento de los servicios, ya sea porque los trabajadores de cualquier empresa o de esta propia administración han presentado reclamación y se lo haré llegar al término de esta misma sesión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani. Señor Hernández, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y yo a usted le niego la mayor. Es decir, lo que usted ha dicho de que eso no es así, que no es un mal endémico, un problema estructural, yo me remito única y exclusivamente a documentación. Váyase usted a los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Los numerosos tirones de oreja que el Tribunal de Cuentas le pega a este Gobierno. Es decir, es un problema estructural, es un problema endémico, es un problema desde hace más de 20 años que tiene este Gobierno. Es un problema que tiene con su modelo de gestión. Aquí algo falla. ¿Por qué tenemos que pagar todos los ceutíes ese dinero como consecuencia de no llevar a cabo una buena gestión por parte de este Ejecutivo, que es el responsable, a fin y a cuenta de todo esto que estamos hablando? Mire usted, váyase a los diferentes informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas y ahí comprobará que se recoge de una forma rigurosa las numerosas reclamaciones judiciales que se llevan a cabo, que usted lo ha dicho a lo largo de su primera intervención, numerosas, y que la mayoría de ellas acaban en sentencias en contra de la ciudad. Sí, mire usted los informes, sobre todo los del 2018-2019, que son los más actuales que hay, pero puede mirar todos los anteriores. Y, efectivamente, son malos ejemplos lo que usted ha dado aquí de gestión, por ejemplo, del ICD,
que se lleva también el gato al agua en mala gestión en cuanto al pago de facturas pendientes o del propio Acensa o de otras entidades que usted ha ido mencionando, pero principalmente esas dos, el ICD y Acensa. Mire usted, el informe de fiscalización de cuentas del año 2019 le pega un tirón de oreja enorme a este Gobierno en cuanto a responsabilidad que tiene a la hora de aplicar los criterios técnicos y contables. Porque una cosa tan sencilla, y de esto yo creo que sabe bastante el presidente de la ciudad, pues no se aplica el criterio del devengo, sino el criterio del cobro y del pago. Parece que estamos llevando una contabilidad con un pincho, ¿eh? Entonces, es un problema también de cómo se llevan las cosas por parte de esta Administración. Pero, mire usted, nosotros decimos que es responsabilidad de la ciudad, porque las empresas, señora Chandiramani, en la mayoría de las ocasiones solo tienen como única salida el hacer esa reclamación judicial, porque no hay forma de que la ciudad atienda a sus peticiones. La única salida que tienen para cobrar las deudas que tienen pendiente con la propia ciudad es llevar a cabo esas reclamaciones judiciales. Y ya digo, muchas de ellas acaban en sentencias judiciales. Usted ha puesto aquí un ejemplo como si fuera el paradigma, pero no, ¿por qué no hablamos de todas el resto de sentencias judiciales en contra del ICD y en contra de Acensa? Pero a pesar de ello, usted sí le tengo que poner en valor que ha sido clara y transparente y que este año, en lo que llevamos de año, se lleva pagado en concepto de principal 6 millones de euros. 6 millones de euros. Usted ha dicho que ha entrado precisamente en este año 2022, lo que llevamos de año, el pago de esos 1,8 millones en donde se había reducido la liquidación del contrato de Urbaser. Pero, no obstante, es muchísimo dinero, 4,2 millones lo que llevamos de año como consecuencia del pago de principales de sentencias judiciales. A eso hay que añadir los 387.000 euros que usted ha comentado sobre intereses y costas. Es decir, esto es un despilfarro del dinero público, del dinero de todos los ceutíes, señora Chandiramani. Sí, le tengo que negar la mayor. Dinero, precisamente, que se podría haber dedicado a crear empleo, a construir vivienda, a atender las necesidades sociales en general y a la mejora de los servicios públicos. Yo le pediría, señora Chandiramani, que nos pudiera pasar a este grupo parlamentario por escrito lo que usted ha ido comentando y lo que nosotros le hemos demandado a este Ejecutivo en las diferentes preguntas que hemos formulado en esta interpelación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Hernández. Señora Chandiramani, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Pues por segunda vez le niego la mayor, tanto en su primera intervención como en esta segunda. Sobre todo porque diga que el pago de estas sentencias es un despilfarro y que ese dinero se puede utilizar en crear empleo, me parece el recurso más fácil y más inoportuno en cuanto a las cuestiones que nos ocupan. Sobre todo porque es irse a lo fácil cuando estamos hablando de un 0,3% del presupuesto de la ciudad en pago en sentencias y en principal y intereses. Y sobre todo porque este caso que yo le he contado y le he puesto como ejemplo sucede en innumerables expedientes que terminan en una sentencia judicial, cuando esta Administración defiende los intereses que les corresponden. Fíjese usted, si nosotros hubiéramos hecho lo que usted propone de contabilizar como gasto correspondiente en el año que tendría que ser, que es el año 2012, ¿no? Según usted, por ejemplo, esta reclamación de Urbaser, que eran 12 millones de euros, 10 años después, ese dinero guardado en una cuenta corriente, porque no se podría utilizar según su explicación en esta mañana en la Asamblea. Entonces, como no podríamos utilizar ese dinero, imagínese cada año 10 millones de euros sin poder utilizar porque habría que consignarlo en el activo de la ciudad o como deuda pendiente de pago. Cuando finalmente un juez ha decidido, o el Tribunal Supremo en este caso, ha decidido que a lo único que condena a la ciudad es a 1,8 millones de euros, de 12 millones de reclamación principal. Entonces,
Nosotros lo que normalmente y habitualmente recomienda tanto la intervención como la tesorería de la ciudad es que una vez que se terminen los procedimientos judiciales hay una partida cada año que se habilita para sentencias y que si es necesario en cada expediente de modificación de crédito se modifique para habilitar las cantidades que sean necesarias. Y que normalmente, salvo causa extraordinaria, como este año ha sido esta sentencia de Urbaser, salvo causa extraordinaria corresponden al 0,3% del presupuesto total de la ciudad autónoma de Ceuta. Con lo cual, por eso, señor Hernández, le tengo que negar la mayor, tanto de su primera intervención como de la segunda, y en cuanto terminemos el pleno de la Asamblea le pasaré todos los expedientes que tengo sobre la mesa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Chandiramani.